Mi nombre es doña Araceli, tengo 73 años, y si alguien me hubiera dicho hace años que un montón de latas aplastadas cambiaría mi vida, me habría reído a carcajadas, pero eso fue exactamente lo que pasó, no de una manera fácil ni bonita, sino a la fuerza, con dureza, con vergüenza, con el desprecio de los demás y la soledad. La vida me enseñó con lecciones duras, pero también me mostró que quien camina mirando al suelo a menudo encuentra más que aquellos que pasan corriendo con la vista en las alturas. Antes de empezar, dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Y, por favor, suscríbete al canal, eso ayuda mucho a que historias como esta lleguen a más personas que necesitan oírlas. Durante años, en mi barrio me conocían como la vieja de las latas. Así murmuraban cuando pasaba arrastrando mi carrito de feria remendado, con bolsas colgando, botellas poté por un lado, aluminio por el otro. Algunos se reían, otros apartaban la mirada, y hasta había quienes tomaban fotos a escondidas para compartirlas en grupos de WhatsApp, como si yo fuera un chiste ambulante. Pero lo que nadie sabía era que recoger latas no se trataba solo de dinero, era sobre mantenerme viva, sobre salir de casa con un propósito, respirar aire fresco, caminar aunque las piernas dolieran, sentir que aún formaba parte del mundo. Cuando mi esposo, Antonio, murió, la casa se volvió demasiado grande, silenciosa, vacía. Mis hijos, cada uno con su vida, se alejaron. Otavio, el mayor, apenas respondía a mis mensajes. Lorena, la menor, decía estar siempre ocupada. La verdad es que sin su padre, yo había dejado de ser útil para ellos. La pensión apenas alcanzaba para pagar la luz. Faltaba comida, gas y hasta el valor para pedir ayuda. Pero cuando el hambre empezó a apretar, tragué mi orgullo y pedí. Otavio respondió con una frialdad que me desgarró. Arréglatelas, madre. Ya criaste a tus hijos. Ahora cada uno con sus problemas. Ese día lloré de pie en la cocina fría, sosteniendo una tetera con agua que calentaría en la ducha porque no había gas. Necesitaba fingir que aún era dueña de algo. Al día siguiente salí a caminar solo para no derrumbarme dentro de casa. Fue entonces cuando vi a un señor frente a un centro de reciclaje, cambiando latas por monedas. Sonreía con un saco lleno a la espalda, como si hubiera ganado el día con 20 reales en el bolsillo. Esa imagen se quedó en mi cabeza. A la mañana siguiente salí con una bolsa de tela, fingiendo que iba a caminar. Volví con algunas latas aplastadas y botellas PET. Las cambié por 3,80 reales. En aquel entonces, eso era dinero. No mucho, pero suficiente para aliviar el hambre. Compré pan francés y un sobre de café soluble. Así empezó todo, no porque fuera bonito o digno, sino porque era la única forma que tenía de probarme a mí misma que aún podía existir sin depender de nadie. Pronto se convirtió en mi rutina. Salía todos los días, empujando mi carrito, recolectando latas, botellas, cualquier cosa que tuviera valor. En el barrio me volví conocida. La vieja de las latas era un apodo que dolía, pero también me mantenía en movimiento. Cuando mis hijos se enteraron, me trataron aún peor.
Escuché de todo. Madre, eso es vergonzoso. La gente habla. No necesitas hacer esto. Parece que te gusta rebajarte. No entendían que lo que realmente me rebajaba era vivir encerrada, olvidada, esperando una visita al mes o un feliz cumpleaños por teléfono. Las latas me dieron un motivo para despertarme temprano. Mantuvieron mis articulaciones funcionando, mi mente ocupada, pero, sobre todo, me recordaron que había valor en las cosas descartadas, incluso en mí. Nadie lo veía, pero yo sí. Y fue en una de esas mañanas, después de una lluvia fuerte, que mi vida cambió. Empujaba mi carrito por la avenida principal, donde el comercio comenzaba temprano. Resbalé en una bolsa rota y casi caí, pero me sujeté a un poste. Al apartar la bolsa con el pie, noté un papel doblado, manchado de grasa. Pensé en tirarlo sin mirar, pero algo me dijo que lo abriera. Era un billete de lotería, aún legible, con la fecha del sorteo de la semana anterior. No le di importancia, pero lo guardé, como quien guarda un pañuelo de un almuerzo cualquiera. No sabía que ese papel, desechado por alguien que lo creyó inútil, estaba a punto de convertirme en millonaria. Guardé el billete en mi sostén, donde llevaba las cosas importantes, y seguí mi rutina. Despertaba, hacía mi café aguado, me ponía mi sombrero de paja, tomaba el carrito y salía a las calles. La ciudad no me veía. Era una sombra más, mezclada con el ruido de los autobuses, las puertas de las tiendas abriendo, los portones metálicos subiendo. 3 días después, decidí pasar por la lotería para dejar unas tapas de botella en un punto de recolección. De paso, saqué el billete y, con una sonrisa tímida, le dije a la cajera: «Señorita, revisa este para mí. Lo encontré en la basura, a ver si sirve». Ella tomó el billete, tecleó algo en la computadora y se quedó helada. Miró de nuevo, presionó otra tecla y luego me miró con ojos enormes. «Doña, ¿de dónde sacó esto?», preguntó. «Lo encontré en el suelo», respondí, confundida. Ella llamó a un gerente, un joven alto, con camisa azul clara. Él revisó el número, lo comparó en el sistema y confirmó. «¿Sabe qué es esto? Es un billete de lotería, premiado. El sorteo fue el sábado y este billete ganó solo 6.200.000 reales». Mis piernas flaquearon, sentí un calor en el pecho, un mareo leve. Me apoyé en el mostrador. «¿Qué?», balbuceé. «Doña, usted ganó». «Esto vale 6 millones», repitió él, con una mezcla de incredulidad y emoción. Me quedé muda. Salí de allí sin entender, con una copia del comprobante y un montón de instrucciones, ir a la Caixa Económica, presentar documentos, confirmar el CPF. Mi cabeza no acompañaba. ¿6 millones? Yo, que contaba monedas para comprar un paquete de arroz, que era el chiste del barrio por recoger latas, que tomaba baños fríos para ahorrar energía, ¿de repente tenía 6 millones? Caminé 1 hora hasta casa, con el corazón latiendo en la garganta, cerré puertas, ventanas, todo. Me senté en la orilla de la cama, mirando el billete. ¿Era verdad? ¿Alguien vendría a reclamarlo? ¿Podía contárselo a alguien? No dije nada, ni a mis hijos, ni a las vecinas, ni a nadie. Escondí el billete en una caja de metal vieja, en el fondo de la despensa, detrás de unos envases de helado vacíos. Pasé la noche en vela.
pensando. La alegría era grande, pero el miedo era mayor. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Seguía mi rutina. Despertaba, hacía café, empujaba el carrito por las calles. Pero ahora, con un billete millonario escondido, cada persona que pasaba parecía saber algo. Cada vecina que me miraba parecía sospechar. Cada moto que reducía la velocidad parecía vigilarme. El miedo no es lógico. Se extiende como moho en las paredes del alma. Me tomó casi una semana reunir el valor para ir a la agencia de la Caixa. Allí, una gerente llamada Beatriz, una mujer de gafas, cabello recogido y actitud seria pero amable, me atendió. Le conté la historia, como si fuera una novela, hablando despacio, con cuidado. Ella escuchó en silencio y, al final, dijo: «Doña Arasi, debe entender que este dinero lo cambiará todo, pero también traerá responsabilidades, confusión y muchas miradas sobre usted». Me orientó sobre plazos, procesos, impuestos. Me preguntó si quería mantener mi nombre en secreto. «Por Dios, sí», respondí. Ella sonrió y me dio una lista de documentos. Salí de allí más tensa que cuando entré, con la sensación de llevar un secreto demasiado pesado para una vieja sola como yo. Pero, al mismo tiempo, sentía algo nuevo: rabia. Rabia por todo lo que había tragado en silencio durante años, por las veces que me llamaron basura, por los desprecios de mis propios hijos, especialmente de Lorena, que decía que yo avergonzaba a la familia con mi carrito sucio. La rabia que sentía no era solo por los desprecios de mis hijos, sino por todos los años que había pasado siendo invisible. Pero, junto con la rabia, vino una idea. ¿Y si no les decía nada? ¿Y si seguía viviendo como siempre, sin cambiar de casa, sin comprar ropa nueva, sin avisar a nadie? Durante las semanas siguientes, eso fue exactamente lo que hice. El dinero llegó a mi cuenta, y cuando vi el extracto bancario, con todos esos ceros, mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había visto tanto dinero junto. Con la ayuda de Beatriz, la gerente del banco, dejé la mayor parte invertida. Tomé solo una pequeña cantidad y compré un fogón nuevo, pero pedí al repartidor que dejara el viejo en el patio para no levantar sospechas. Seguí con mi rutina de recoger latas. Cada mañana salía con mi carrito destartalado, atravesando las mismas calles, escuchando las mismas risitas disimuladas. Dejé que todos pensaran que seguía siendo la misma vieja, viviendo de la pensión, recolectando basura, pero algo en mí había cambiado. Era como si, por primera vez, tuviera un secreto que me pertenecía solo a mí, y por primera vez eso me gustaba. No era solo el dinero, era la sensación de control, de saber algo que nadie más sabía. Pronto, la gente comenzó a notar un cambio en mí. No era el fogón nuevo ni la ropa, que seguía igual de sencilla, sino mi forma de actuar, un silencio más firme, una tranquilidad que no dependía de nadie. La primera en sospechar fue mi familia. Marcelo, mi nieto mayor, me envió un mensaje. «Hola, abuela, ¿todo bien? Soñé contigo, estaba con saudades». Era bonito, pero extraño. Él nunca escribía. 2 días después, Lorena, mi hija menor,
Apareció en casa con un pequeño frasco de dulce y una sonrisa forzada. «Hola, madre, pasaba por aquí y decidí visitarte. ¿Cómo estás?», preguntó, con un tono que no engañaba a nadie. «Como siempre», respondí, seca, observándola. Ella continuó, con preguntas que escondían algo más. «Madre, vi que cambiaste el fogón, ¿no? Qué bueno, ya era hora. ¿De dónde sacaste el dinero?». La pregunta salió cortante, con un dejo de veneno. «Junté, reciclé, hice rendir», dije, sin dar detalles. Ella fingió reír, pero no insistió. Se fue diciendo que volvería más veces, pero no lo hizo. Una semana después, fue el turno de Otavio, mi hijo del medio. Llegó con una caja de refrescos y una charla más suave de lo normal. «Madre, estaba pensando en reformar el anexo del patio. Si me dejas, podríamos hacer un cuartito para mí y Tania, por si necesitamos quedarnos aquí un tiempo». No respondí de inmediato. Dije que lo pensaría, pero ya veía el movimiento. Antes yo era una vergüenza. Ahora era una posibilidad. No sabían nada, pero estaban olfateando algo, como animales rondando una presa. Seguí con mi carrito, dejando que creyeran lo que quisieran, pero poco a poco noté algo curioso. La gente del barrio comenzó a cambiar su tono. La vecina chismosa, que siempre comentaba sobre mi ropa, ahora elogiaba mi fuerza de voluntad. El joven de la panadería, que antes fingía no verme, ofrecía el pan del día anterior a mitad de precio. Hasta Lorena empezó a enviar mensajes más seguido, preguntando si estaba todo bien, si no quería mudarme cerca de su casa. Pensaban que me engañaban con ese cariño repentino, pero no sabían que yo, detrás de mi cara de ingenua, había aprendido a leer las intenciones de quienes me trataban como desechable. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo mi vida estaba cambiando, sino también mi forma de ver a las personas. Durante años fui ignorada, invisible, tratada como una exesposa, exmadre, exciudadana. Pero ahora, con una cuenta bancaria llena y un secreto ardiendo en el pecho, comencé a observar todo desde otro ángulo. No quería convertirme en una versión pulida de mí misma, con una casa de revista, bolsas de marca o fotos en aeropuertos para probar que había vencido. Mi mayor placer era seguir caminando por las mismas calles, pero sabiendo que tenía una elección. Fue en un sábado soleado cuando tomé una decisión. Me senté en el porche con un cuaderno viejo y empecé a escribir nombres, personas como yo, que recogían latas para sobrevivir. Recordé a don Dirceu, que vivía en un rancho cubierto de lona con su nieta discapacitada, a doña Amalia, que juntaba botellas de madrugada para pagar el alquiler de su hijo adicto, a Raúl, un joven de unos 20 años, que empujaba su carrito con un solo brazo tras un accidente en la construcción. Hice una lista con calma, pensando en cada uno, con la ayuda discreta de Beatriz, que se había convertido en una amiga. Comencé a hacer donaciones anónimas. Pagamos cuentas atrasadas, compramos carritos nuevos, entregamos cestas básicas y kits de seguridad, todo bajo el nombre de una asociación comunitaria ficticia. Nunca dije que era yo. Me sentía más rica viendo la alegría de aquellos que nunca esperaban nada que cuando miré el saldo de mi cuenta por primera vez. Saber que podía ayudar sin que nadie supiera
me daba una paz que el dinero solo no podía comprar. Pero la paz no duró mucho. Mi familia empezó a apretar. Lorena volvió, esta vez sin dulces ni sonrisas melosas. Llegó con una expresión seria, casi irritada. Madre, estás rara, más callada, más confiada. ¿Pasó algo? Preguntó, directa. Pasa que callada. Escucho más, respondí, mirándola a los ojos. Ella intentó reír, cambió de tema, pero vi en su rostro que algo la inquietaba. 2 días después, fue Otavio quien apareció con una pregunta aún más directa. Madre, di la verdad. ¿Ganaste en la lotería? Fingí sorpresa. ¿Lotería? Si hubiera ganado, ¿crees que estaría andando con estas chancletas rotas? Él me miró con una sonrisa torcida, pero no insistió. Sabía que estaban juntando piezas, que sentían que algo había cambiado, pero no sabían qué, cómo ni cuánto. Eso los dejaba nerviosos, y yo lo percibía en cada palabra, en cada mirada. No iba a abrir la boca aún. Quería ver hasta dónde llegarían, cuánto se acercarían por interés, cuánto fingirían cariño por algo que creían merecer solo por ser mis hijos. Una semana después, recibí un mensaje inesperado de Otavio. Madre, ¿puedes venir a casa a cenar mañana? Tania, los chicos y yo queremos hablar contigo con calma. Me quedé pensando todo el día. No era normal que me invitaran a cenar. La última vez que lo hicieron, fuera de Navidad, ni siquiera recordaba. Aún así, fui. Me puse una blusa decente, pasé un poco de lápiz labial y caminé los 15 minutos hasta su casa, llevando mi carrito viejo, aunque vacío, solo por costumbre. Me recibieron con abrazos demasiado apretados y sonrisas forzadas. La comida era buena, macarrones con pollo asado, refresco helado, muy diferente de lo que solían ofrecerme. Hablaron de todo, el clima, la política, la telenovela, pero yo solo observaba, sabiendo que había algo detrás. Después de limpiar la mesa, Otavio se sentó a mi lado en el sofá y fue directo. Madre, voy a ser claro. Estás diferente, todos lo notamos. Creo que sé por qué. Si ganaste algo, como en la lotería, puedes contarnos. Somos familia. Me quedé en silencio, sintiendo los ojos de Tania como un reflector. ¿Quieres poner mi casa a tu nombre para protegerme? Pregunté, manteniendo la voz calma. Claro, respondió él, rápido. Es para evitar problemas, para tu bien. Entonces me levanté, mirándolo fijamente. Déjame contarte algo, Otavio. ¿Sabes cuántos años tengo? 73. ¿Y sabes cuántos de esos años pasé sola, cuidando de mi vida, sin necesitar que nadie ponga su nombre en nada mío? Todos. Mi casa está a mi nombre. Lo que tengo y lo que no tengo es mío y solo mío. Otavio se puso rojo y Tania fingió mirar su celular. Disculpa, madre, era solo una idea, balbuceó él. Lo sé, dije, sin alzar la voz. Pero hay ideas que nacen torcidas. Volví a casa con el pecho apretado, pero la cabeza alta. Esa noche me senté en la cama y escribí un recado para mí misma. Quien no te vio cuando recogías latas no necesita saber que tienes un cofre lleno. Pero algo en mí cambió después de esa escena. No era rabia. La rabia ya la había sentido muchas veces y aprendido hasta tragarla. Era claridad.
Ellos no querían saber cómo estaba, querían saber cuánto tenía. Esa claridad que sentí después de la cena con Ottavio me dio una fuerza nueva. Entendí que, si seguía callada, mi familia continuaría rondando, esperando un desliz, un momento de debilidad para aprovecharse, pero no estaba dispuesta a ser la vieja ingenua que creían. Decidí responder a su interés de una manera sutil, elegante, incluso un poco irónica. Quería que vieran que no estaban tratando con alguien que podían manipular, así que, sin revelar mi secreto, comencé a actuar de forma diferente, no con ostentación, sino con propósito. Seguí recogiendo latas, empujando mi carrito ruidoso por las mismas calles, pero ahora con una idea clara en la cabeza. Hice algo que nadie esperaba. Encargué 5 carritos nuevos de aluminio reforzado, con ruedas grandes, cubiertas protectoras y cintas reflectantes. Los distribuí entre los catadores más antiguos del barrio, don Dirceu, doña Amalia, Raúl y otros, con una condición: cada uno usaría un chaleco amarillo con la frase "Lata vale oro" escrita en letras grandes. Al principio rieron. Doña Arasi, esto va a llamar la atención, dijo uno. Eso es exactamente lo que quiero, respondí. Estoy cansada de que seamos invisibles. La semana siguiente, con la ayuda de Beatriz, mi amiga gerente del banco y un grupo de la parroquia, organicé un evento sencillo en la plaza central del barrio. Un mutirón de reciclaje, con colecta, música, café y carteles que decían: respeta a quien hace respirar la ciudad, y lo que tú tiras puede salvar a alguien. Me senté a la sombra, con un sombrero de ala ancha y un café en la mano, observando todo. La plaza se llenó de gente, niños curiosos, adultos sacando fotos, hasta un reportero apareció. Yo estaba allí, sin decir que fui yo quien lo financió todo. Al día siguiente salió una nota en el periódico local: grupo de catadores realiza evento emocionante en el centro de la ciudad. Hablaba de la organización, de las frases impactantes en los chalecos, pero no mencionaba quién estaba detrás. Mis vecinas cotilleaban, intentando adivinar quién era el ángel misterioso que había pagado todo. Mientras, mis hijos comenzaron a llamarme, con voces demasiado dulces. Madre, ¿viste ese evento de los catadores? ¡Qué lindo!, ¿no? Deberías ir, decía Lorena por mensaje. Estuve allí, respondí, justo bajo sus narices. Rieron, pensando que bromeaba, pero yo sabía que estaban intrigados. Ese evento marcó un cambio. La gente en el barrio empezó a tratarme diferente. La vecina chismosa, que antes criticaba mi ropa, ahora me ofrecía un café. El dueño de la carnicería, que solía ignorarme, me guardaba los mejores cortes. Hasta los niños del vecindario, que antes se burlaban, ahora me saludaban. Buenos días, doña Arasi. No sabían del dinero, pero sentían que algo en mí había cambiado. Era como si, al dar valor a los catadores, también hubiera reclamado el mío propio. Pero mi familia no se quedó atrás. Sus visitas se volvieron más frecuentes, sus palabras más suaves, sus intenciones más claras. Lorena apareció un día, sin avisar, en una tarde de miércoles. No traía dulces ni sonrisas forzadas, solo una expresión seria, casi molesta.
pidió entrar, se sentó en el sofá y me miró fijamente. Madre, ¿vas a decirme qué pasa o tendré que descubrirlo sola?, preguntó, con un tono que mezclaba frustración y curiosidad. Depende, respondí, tranquila, sosteniendo su mirada. ¿Qué crees que está pasando? Ella suspiró, irritada. Todos están hablando, madre. Las vecinas, la gente de la iglesia, hasta en el trabajo de Otavio. Dicen que estás financiando a los catadores, que tienes dinero escondido, que ganaste en la lotería. Y, lo peor, que estás riéndote de nosotros, como si mereciéramos esto. Me quedé en silencio, observándola. Era mi hija, la que puse en el mundo, pero en ese momento me miraba como si fuera una extraña. Ustedes merecieron, sí, díjete finalmente con voz firme, no por el dinero, sino por el abandono. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Abandono?, repitió, como si no entendiera. Sí, abandono, insistí. Cuando tu padre murió, me quedé sola aquí, con todo. Tú desapareciste. Solo llamabas para saber si estaba viva, nunca si estaba bien. Y cuando empecé a recoger latas, decías que era vergonzoso, que avergonzaba a la familia. Lorena se levantó, nerviosa. Lo decía porque me preocupaba. Madre, parecía que habías renunciado a la vida. No, corté. Con calma, estaba intentando sobrevivir con lo que me quedaba. Y mientras tú fingías preocuparte, te reías de mí a mis espaldas. Ella se quedó callada, los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez parecía entender. Solo quería entender, madre. ¿Por qué no nos contaste? ¿Por qué esconderlo? Porque cuando no tenía nada, nadie quería escuchar, respondí. Y cuando encontré algo que era solo mío, elegí guardarlo. No por venganza, sino porque, por primera vez, quería ser dueña de algo sin pedir permiso. Ella secó las lágrimas en silencio. Luego, con voz temblorosa, preguntó, ¿todavía tienes espacio para mí? Tengo, dije, suavizando el tono. Pero no vengas por mi dinero, ven por mí. Lorena ensintió y, por primera vez en años, me abrazó sin prisa, sin segundas intenciones. Ese abrazo marcó un cambio. No todo quedó resuelto, no hubo disculpas formales, pero el silencio que siguió fue diferente, un silencio de respeto. Lorena comenzó a visitarme más seguido, trayendo pan, ayudando a limpiar, lavando los platos del café. Nunca más mencionó dinero ni herencia. Otavio, por otro lado, se alejó. Desapareció por un tiempo, tal vez herido en su orgullo, tal vez temiendo enfrentar la verdad. No lo busqué. Había pasado toda mi vida corriendo detrás de los demás. Ahora era el momento de dejar que me buscaran si querían. Mientras tanto, el proyecto con los catadores creció. La Red Raíz, como lo llamaron los universitarios que se unieron, se volvió una iniciativa formal de reciclaje comunitario. Comerciantes locales ofrecieron materiales, una ONG aportó apoyo y un grupo de jóvenes sugirió algo que me sorprendió. Doña Arací, usted debería ser el rostro de esto. Su historia le da sentido a todo. Me negué de inmediato. No quiero ser rostro de nada, dije. Ya fui invisible demasiado tiempo para convertirme en vitrina ahora. Pero la idea se quedó en mi cabeza. ¿Estaba escondiéndome demasiado? ¿Era prudencia o miedo? Beatriz,
que se había vuelto una gran amiga, me dijo algo que cambió todo. No se trata de mostrarse, doña Arasi. Se trata de ocupar espacio. No necesita brillar para los demás, pero tampoco necesita apagarse para que se sientan cómodos. Esa frase fue como una llave que abrió algo dentro de mí. 3 semanas después, acepté grabar un testimonio para un proyecto de educación ambiental de la ONG. Me sentaron bajo un árbol, en una silla de madera, con una cámara pequeña y un micrófono de solapa. Las 2 jóvenes que filmaban, con rostros llenos de esperanza, me pidieron: habla como si estuvieras conversando con una amiga. Respiré hondo. Miré la cámara y dije: empecé a recoger latas cuando ya no tenía qué comer. Pedí ayuda a mis propios hijos y recibí silencio. Entonces busqué valor en lo que otros tiraban y encontré más humanidad en las calles que en mi propia casa. El video, simple y sin adornos, comenzó a circular, primero en un grupo de la iglesia, luego en un periódico local, después en redes sociales de desconocidos. La gente me paraba en la calle. Doña Arasi, ¿es usted en ese video? Dijo todo. Me emocioné. Recordé a mi abuela. Si mi madre estuviera viva, le encantaría conocerte. Yo solo sonreía, agradecía y volvía a mi carrito, pero no todos reaccionaron bien. Otavio me llamó, irritado. ¿Ahora eres famosa, madre? ¿Vas a meterte en política también? Respondí, seca: si me meto, hijo, será para aprobar una ley contra hijos interesados. Colgó sin despedirse. Lorena, en cambio, apareció con una expresión diferente. No era rabia, era vergüenza. Madre, perdóname por todo, dijo con lágrimas. Vi el video y te vi a ti. Siempre estuve aquí, respondí. Tú no mirabas. Me abrazó como antes, pero ahora sin exigencias, solo con entrega. La casa volvió a tener un silencio ligero, sin miedo, sin secretos. Solo una mujer vieja, un carrito viejo y un nombre nuevo que la gente comenzaba a respetar: Doña Arasi, la que recogía latas y transformó el barrio. La paz que había encontrado con Lorena y el éxito del proyecto Red Raíz trajeron una nueva luz a mi vida, pero no duró mucho antes de que una sombra del pasado volviera a aparecer. Un día, Beatriz, mi amiga y gerente del banco, me llamó con urgencia. Cerró la puerta de su oficina, se sentó frente a mí y, con delicadeza, preguntó: ¿Doña Arasi ha autorizado a alguien a consultar los datos de su cuenta recientemente? Sentí un escalofrío. No, ¿por qué? Respondí, con el corazón acelerado. Hemos detectado 2 intentos de acceso indebido, explicó Beatriz con voz calma pero seria. Uno por la aplicación, otro presencial, por un hombre que se presentó como su procurador. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Dijo que era de la familia?, pregunté, temiendo la respuesta. Beatriz asintió. Afirmó que era su hijo y que usted padecía Alzheimer. El mundo pareció detenerse. Me apoyé en la silla, sintiendo que las piernas me fallaban. Beatriz tomó mi mano. Negamos todo y abrimos un informe de seguridad. Si quiere, podemos presentar una denuncia. Respiré hondo, intentando procesar la traición. Otavio, mi hijo mayor, el que debería haber sido un apoyo, había intentado
no solo robarme, sino también declararme incapaz. La crueldad de esa acción me dejó sin aliento. Salí del banco como si hubiera asistido a un funeral, pero esta vez lo que había muerto era la confianza que aún guardaba por él. Llegué a casa y me senté en la cama, mirando la pared por casi una hora. No lloré, no grité. Solo intenté entender cómo alguien que salió de mí podía ser tan despiadado. Esa noche tomé un cuaderno y escribí una carta para Ottavio, no para enviarla de inmediato, sino para sacar el peso de mi pecho. Ottavio, no me perdiste cuando recogía latas, ni cuando te dije no. Me perdiste ahora cuando intentaste callarme con papeles y sellos. No será el banco quien te detenga, será mi propia voz. No me busques. Si un día quieres volver, ven con las manos vacías y el corazón abierto, porque aquí, donde guardo el respeto, tu lugar está cerrado. Doblé la carta, la metí en un sobre y la dejé con el portero de su edificio, sin firma. Él sabría que era mía. A la mañana siguiente volví al banco, pero no para quejarme ni para llorar. Fui a tomar el control. Con la ayuda de Beatriz, cerré todas las brechas posibles. Cambié contraseñas, actualicé contactos, incluí una cláusula que impedía cualquier movimiento por terceros, incluso con poderes. También me reuní con un abogado recomendado por Beatriz. Le conté todo con calma y él me sugirió algo que no había considerado. Puede crear un testamento en vida, un documento que defina todo con antelación, protegiendo sus bienes contra intentos de interdicción. Eso hice, no porque pensara que iba a morir pronto, sino porque quería morir en paz, sabiendo que lo que construí estaba protegido. Pero no me detuve ahí. La traición de Ottavio me hizo pensar, ¿cuántas otras señoras, cuántos otros señores están pasando por lo mismo? Personas tratadas como cargas, que temen tener algo porque saben que serán rodeadas por buitres disfrazados de familia. Decidí transformar el dolor en un escudo para otros. Junté a Beatriz, a los universitarios de Red Raíz y a una abogada voluntaria de la parroquia. Creamos una iniciativa discreta, sin alardes, para ofrecer orientación jurídica y financiera a ancianos recicladores y trabajadores informales. Sin carteles, sin glamour, solo un grupo de acogida que aseguraba que nadie más tuviera que esconder dinero en una caja de helado por miedo a sus propios hijos. Lo llamamos Guardián Raíz, porque quería que todos los que vivieron en el suelo pudieran dormir con la cabeza tranquila. El proyecto creció rápido. La prensa volvió, esta vez no por un video, sino por una entrevista especial sobre la historia detrás de Red Raíz. La reportera, Lilia, llegó con un grabador, un cuaderno y 2 palabras que casi nadie me decía. Con permiso. Se sentó en mi porche, tomó café en un vaso de requesón y me escuchó durante 3 horas sin interrumpir. Cuando terminé, cerró el cuaderno y dijo: «Doña Arasi, no tiene idea del impacto de esta historia». «La tengo, hija», respondí, «porque viví cada esquina». La entrevista salió al aire. La mujer que recogía latas y ahora protege a los olvidados. La foto era mía, empujando mi carrito en la plaza, con el chaleco que decía «Lata vale oro». Contaba todo: la viudez, la vergüenza de mis hijos, el billete de lotería, Red Raíz, Guardián Raíz.
Los comentarios me emocionaron. Recordé a mi abuela. Eres un ejemplo. Gracias por existir. Recibí cartas, una de ellas escrita con letra temblorosa por un tal Geraldo de 71 años catador. Siempre me sentí nada, pero tu historia me devolvió mi nombre. Guardé esa carta en mi Biblia, en el Salmo 23, donde dice que nada me faltará. Un atardecer cualquiera, mientras tomaba un café aguado en la acera, escuché una voz. —¿Aracely? ¿Eres tú? Levanté la vista y tardé en reconocerlo. Era Walter, mi vecino de infancia, mi primer amigo, mi casi todo antes de que la vida nos separara con cuentas, hijos y tragedias. Sostenía un periódico doblado. Te vi aquí. Tenía que venir. Me emocioné con tu historia. Nos sentamos en el escalón de la acera, como en los viejos tiempos, y hablamos de la infancia, de los árboles de la calle, del olor del pan de la panadería antigua. Siempre tuviste esa fuerza, ¿sabes? Dijo Walter. ¿Fuerza? Solo terquedad, respondí, riendo. La terquedad es otro nombre para el coraje, contestó él. Nos vimos más veces después. No era romance, no era una telenovela, era compañía. Un té caliente al final del día, un dominó, un paseo en silencio. Y en esos momentos entendí que no toda riqueza viene del dinero. A veces es solo sentarse con alguien que te llama por tu nombre, sin lástima, sin interés, sin prisa. Hoy mirando atrás, entiendo algo que nunca me enseñaron de joven. Ser pobre no es vergüenza. Vergüenza es tratar a otros como desechables. Pasé años creyendo que era el problema, el peso de la familia, la burla del barrio. Pero no era yo. Eran sus miradas torcidas. Solo cuando junté cada moneda, cada lata, cada pedazo de mi historia, entendí. Nunca fui basura, fui semilla. Me empujaron al rincón, pero allí crecí raíces. De mi vergüenza nació respeto, de mi soledad, legado, y de mi dolor, voz. Sigo andando con mi carrito, no por necesidad, sino por elección. Me recuerda de dónde vengo y que no necesito probar nada a nadie. La casa sigue sencilla, el fogón es nuevo, pero el sazón es el mismo. El dinero está guardado, creciendo en paz, pero lo que más crece es esta tranquilidad de mirarme al espejo y decir, llegaste aquí sin pisar a nadie. Lorena me visita los domingos. Otavio se fue, tal vez para siempre, y aprendí a aceptarlo. No todos merecen una segunda oportunidad. Si me preguntas, ¿qué aprendí? Digo, aprendí que solo eres viejo cuando dejas de luchar, y que quien pasó hambre y fue ignorado por su familia no acepta migajas ni de afecto ni de respeto. Si esta historia te tocó, cuéntame desde qué ciudad la escuchas, desde qué rincón del mundo, y si conoces a alguien tratado como resto, comparte esta historia. A veces, todo lo que necesitamos es saber que hay quien tuvo el coraje de recoger latas y se convirtió en raíz donde nadie creía que podía crecer. Hasta pronto, mi gente. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.